alas para la paz. Oye, tengo una idea. ¿Te gustaría escuchar un cuento? Entonces, prepárate porque te contaré uno africano. Empieza como empiezan todos los cuentos. Había una vez un hombre que tenía una granja. Se llamaba Mubenga. Un día Mubenga andaba por la montaña. En lo alto de un risco, el granjero notó un nido que estaba a punto de caer y descubrió una pequeña ave en peligro. Así que escaló el acantilado, arriesgando su vida, y llegó hasta la saliente. Ahí Mubenga rescató a un aguilucho, o sea, un polluelo de águila. Lo llevó a su casa y lo metió en el gallinero. Allí creció junto a las gallinas, los patos y los pavos. A pesar de que era una pequeña águila, compartió el maíz con las gallinas. Pasaron 5 años cuando el granjero Mubenga recibió la visita de un sabio llamado Caindo, que conocía mucho las cosas de la naturaleza. Y cuando salieron juntos a pasear por el jardín, el sabio notó algo extraño. Esa ave que está ahí no es una gallina, es un águila. Sí, es cierto, pero la he educado como una gallina. Ahora ya no es un águila. Y a pesar de que sus alas tengan 3 metros de ancho, jamás va a volar. Pero sigue siendo un águila, porque tiene el corazón de un águila, y eso va a hacer que vuele muy alto por los aires. Entonces los dos hombres decidieron hacer una prueba. Caindo, que conocía mucho de la naturaleza, tomó y levantó el águila. Tú, que eres un águila, tú que perteneces a los cielos y no a la tierra, despliega tus alas y vuela. El águila seguía parada sobre el puño en alto del sabio y miraba alrededor. El águila divisó a las gallinas que andaban picoteando granos, estiró el pescuezo hacia ellas y se les unió. El sabio le pidió permiso al granjero para regresar al día siguiente. Quería intentarlo otra vez. Al otro día, subió con el águila al techo de la casa. Levantó al águila. Águila, tú que eres un águila, abre tus alas y vuela. Pero cuando el águila volvió a ver las gallinas picoteando en el patio, volvió a saltar y se puso a picotear con ellas. Entonces dijo el granjero: yo ya te lo había dicho, es una gallina. No, es un águila y tiene todavía el corazón de un águila. Probemos una vez más. Mañana voy a hacer que vuele. Al otro día el sabio se levantó muy de mañana, tomó al águila y marchó fuera del pueblo, muy lejos de las casas, hasta el pie de una alta montaña. El sol comenzaba a salir, doraba la cumbre de la montaña. Cada cima resplandecía en la alegría de la mañana maravillosa. Levantó entonces al águila. Águila, tú eres un águila. Tú perteneces a los cielos y no a esta tierra. Despliega tus alas y vuela.
El águila miraba temblando a su alrededor, como si estuviera llenándose de una vida nueva, pero no voló. Entonces, el sabio hizo que mirara directamente al sol. Y de repente, voló. Y voló. Y voló cada vez más alto. Y se fue. Bueno, eso pensó Caindo, porque al regresar a la granja quedó muy sorprendido. Mira, regresó. Yo tenía razón. Esta es una gallina. Nunca volará, le dijo Mubenga. Caindo vio al águila que picoteaba alegremente el maíz con sus amigas las gallinas. Después, abrió sus alas y voló hacia las altas cumbres. No, nadie convertirá una águila en una gallina, ni una gallina en un pato. Esto no quiere decir que no puedan convivir en armonía. Algunos han visto al águila muy temprano en la mañana compartir el maíz con sus amigas las gallinas. Y hasta han observado cómo las gallinas intentan volar. Cuando el señor James Agri escribió este cuento, todos los países africanos aún estaban bajo el dominio de los europeos blancos, y muchos consideraban a los negros africanos como inferiores. Y no tenían razón, pues en todos los puntos del continente hay maravillosas culturas propias y una historia de grandeza. Y como dijo el sabio Caindo, no importa qué tan diferentes seamos, todos podemos convivir en armonía. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Existen en nuestro mundo lugares reales y lugares de fantasía. Ambos tipos de lugares son muy interesantes. Hoy quiero contarte sobre un país de fantasía. Se llama República Unida de Sorenia y es un país muy hermoso. Está ubicado donde termina la cordillera del ensueño y a sus costas las baña el mar de la amistad. Su tierra es muy fértil, lo cual es muy bueno para los habitantes. Hay grandes árboles. Además, un río baja desde la cordillera y atraviesa el valle, dando agua a los sorenios y sus cultivos. Los habitantes de Sorenia son grandes cocineros. Desde lejos llegan muchas personas para disfrutar de su comida y, por supuesto, de su compañía. Su país está perfectamente ordenado. No existe el crimen, no hay robos, ni todas las cosas feas que se ven en el noticiero. Son la gente más feliz que se puede encontrar. Y todo es porque tienen un secreto. La historia cuenta que hace mucho, pero mucho tiempo, en una época antigua que nadie recuerda, los sorenios eran dos pueblos. Los sores, que vivían al este del río, y los senios, que se ubicaban al oeste. Ambos pueblos decían que su parte del valle era la más hermosa y eran enemigos. Los del oeste cultivaban flores muy hermosas, de un lindo color rojo fuego. De ellas obtenían el azúcar. Los sores, que vivían al este junto al mar, sacaban de él la sal. Los senios estaban cansados de comer cosas dulces. Al principio eran felices,
pues toda su comida se parecía a los postres. Pero luego se cansaron de comer sopa dulce, ensaladas dulces y todo lo demás dulce. Las mamás decían a sus hijos: si te comes el postre, te permitiré comer el resto de los alimentos. Por el contrario, los sores solo tenían sal para condimentar sus alimentos. Entonces el pan era salado, los pasteles eran salados, los refrescos eran salados. Ya estaban hartos de tanta sal. Solo querían la oportunidad de comer un postre. Los gobernantes de ambos países ya no soportaban las demandas de los ciudadanos. La gente odiaba a sus vecinos porque tenían lo que a ellos les faltaba. Los habitantes de ambos países estaban dispuestos a empezar una guerra. Se preparaban en sus casas para el tiempo duro que se aproximaba. Fue entonces que sucedió. Niño, ¿de dónde has tomado eso?, preguntó la madre. Está rico, mamá. Pruébalo. Y las madres de Sores comprobaron que sus hijos tenían en su poder trozos de pastel muy dulce. Y los padres de Enya pudieron probar el sabroso pan salado a que les convidaron sus hijos. Los niños y niñas de estos pueblos enemigos descubrieron un gran secreto. Si se deja a un lado el odio, se pueden compartir muchas cosas. Los adultos vieron de repente la oportunidad que tenían de ser un gran país. Así que después de muchas negociaciones y votaciones y asuntos complicados que los adultos suelen hacer, Enya y Sore se juntaron y formaron la República Unida de Sorenia. De ahí en adelante, el río que atraviesa el valle dejó de ser una frontera. Así que se construyeron muchos puentes para que los ciudadanos pudieran trasladarse de un lugar a otro sin ningún obstáculo. A partir de ese momento, los sorenios se convirtieron en grandes cocineros como lo son ahora, y son la gente más feliz del mundo de la fantasía, porque descubrieron un gran secreto. Todos tenemos mucho que aprender de los otros. Así que dejaron de decir: el Valle de Sor es el más hermoso, o en Enya las cosas son mejores, y empezaron a disfrutar de una dieta balanceada. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Una historia rusa cuenta que un rey tuvo un extraño sueño. Vio un zorro colgado del techo del palacio. Cuando se despertó, recordó el sueño y no podía olvidarse de él. Ninguno de sus altos funcionarios pudo explicar el significado de este sueño, y el rey no podía quitárselo de la mente. Así que mandó a llamar a toda la gente del reino. Todos se pusieron en camino a la ciudad. Entre ellos iba un pobre labrador llamado Iván, quien al atravesar un angosto desfiladero, Cuentos para la paz. Esta es una historia que viene del pueblo beduino en Asia, en un país llamado Yemen. Los beduinos son árabes que viven en el desierto. Ellos son nómadas, es decir, que viajan constantemente.
Buscan agua y pastos para sus cabras, caballos y camellos. Sus casas son tiendas hechas con pieles de cabra. Los beduinos aprecian a sus caballos y los cuidan mucho. Pues bien, esta historia es del tiempo en que los animales podían hablar. Los camellos y los caballos habían escogido al hombre como su líder, como su guía, y entre todos se repartían el trabajo. Pero el caballo de este cuento pensaba que podía estar mejor solo. Quería ser libre por sobre todas las cosas. Se quejaba con los demás caballos, se quejaba con los camellos, pero de los animales solo obtenía una respuesta. ¡Ah! ¡Eres un tonto! ¡No sabes lo bien que estás! Entonces el caballo se quejó con el hombre. ¿Por qué he de llevarte yo de aquí para allá? ¿No soy acaso mayor y más fuerte que tú? El hombre es un ser débil si se le compara con un caballo. ¿Por qué he de seguirte? A todo esto, el hombre le respondió. Por cierto, yo soy más pequeño que tú, sí, y también tengo menos fuerza. Sin embargo, tú no podrías orientarte sin mí en el desierto. Quizás sea diferente en otras tierras, pero el desierto puede ser muy cruel. Yo te busco alimento, te encuentro pastos tiernos para que comas, te traigo cebada y leche tibia de camella, incluso comparto mi tienda contigo. Hago agujeros en la tierra para que bebas y no te mueras de sed. A cambio de todos estos cuidados, ¿no es justo que me lleves? ¿Acaso no ves que lo que hacemos es sobrevivir juntos? El caballo levantó altivamente la cabeza y sacudió sus crines. Es verdad que me cuidas, pero también me das mucho trabajo pesado. Me atas las riendas y la montura con fuertes cinchas y me haces galopar hasta el cansancio. Yo quiero estar solo y no hacer nada. El hombre sonrió. Sacó las riendas del caballo y le quitó la montura. Lo libró de la cuerda de pelo de camello con que estaba atado y lo dejó libre. Con un relincho de alegría, el caballo se alejó al galope. El hombre acampaba en una región de hierbas. Era el comienzo de la primavera. Crecían verdes matorrales por todas partes. Al caballo de nuestra historia no le costó mucho encontrar alimento. Había un arroyuelo por allí cerca para saciar su sed. Era muy hermoso estar solo, sin hacer nada. Pero el tiempo pasó y llegó el verano. Bajo el sol el pasto se marchitó. El agua del arroyo se convirtió en un hilillo y por fin se secó. Del lugar habían desaparecido el pasto y el agua. Los demás caballos y camellos y el hombre se habían ido a lugares con hierbas y agua. El caballo comenzó a sentir hambre y sed. Fue de un lado para otro sin poder encontrar nada. Los animales salvajes del desierto también estaban hambrientos. Los zorros, hienas y lobos merodeaban por las noches. Una noche, los lobos atacaron y lastimaron al debilitado caballo. Ay, ningún freno, ninguna rienda me causó heridas tan profundas. Ay, si ahora pudiera estar a salvo junto a mis compañeros. ¡Qué feliz estaba ahí! Y el caballo partió en busca del hombre y de sus compañeros. No sabemos si el caballo encontró el rastro, pero si lo hizo,
de seguro fue recibido de nuevo con alegría. De lo que no hay duda es que el caballo aprendió que cada quien cumple una parte en el trabajo de un grupo o comunidad. Esa parte depende de las capacidades de cada quien. El hombre de esta historia no era abusivo. Le trataba justamente y lo cuidaba. Pero el caballo quería algo que era imposible: vivir solo, sin hacer nada, sin cooperar y sin compartir con los demás. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. No sé si te conté que hace mucho tiempo los animales podían hablar entre sí. Pues esto sucedió en África, en una gran sabana que tenía un río caudaloso rodeado de árboles, donde saciaban su sed antílopes, búfalos, leones, tigres, leopardos y muchos animales más. También Rayas vivía en esa sabana. Rayas era una pequeña cebra, muy juguetona y divertida. Su mamá cebra siempre estaba atenta. Rayas, Rayas, no te alejes demasiado, que el león acecha. Uno de los grandes temores de las madres y los padres eran los depredadores. Los leones, los tigres, los leopardos. Ellos atacaban a los débiles y a los bebés. Pero Rayas no había entendido aún eso. Se paseaba sin el menor cuidado por la sabana y nunca había visto un león. Claro, son pocos los que han visto un león y pueden contarlo. Un día paseaba Rayas un poco lejos de su madre, cuando algo le heló la sangre. Entre la hierba se podía ver una piel moteada. El leopardo, pensó Rayas, mientras daba media vuelta para correr a toda velocidad. Cuando de repente oyó unos gemidos. Miró hacia atrás y vio cómo la piel moteada se estremecía. ¿Qué era? No pudo resistir la curiosidad. Volvió sobre sus pasos y miró un poco más de cerca. El pequeño bulto estaba llorando. ¿Qué te pasa?, se atrevió a preguntar Rayas. Se levantó una cabecita con dos pequeños cuernos afelpados. No era un leopardo, era una pequeña jirafa. «Ven, acompáñame», le dijo Rayas, y la llevó con su mamá. Mamá cebra sabía lo que había pasado. La madre jirafa había muerto tratando de defender a su hija de las garras del león. Ahora Manchas, así se llamaba la jirafa, estaba sola. Mamá cebra se compadeció de ella. No podía dejarla a su suerte, así que la adoptó. Ahora Rayas tenía una hermana jirafa. Todo marchaba muy bien al principio, pero un día Rayas vio su figura reflejada en el agua. Al mirar a Manchas, se dio cuenta de que era diferente. No se parecía a nadie de su familia. Manchas es anormal, es un fenómeno y es fea. Eso bastó para que naciera el desprecio en el corazón de Rayas. Y Manchas, la pequeña jirafa, fue creciendo y creciendo, pero ya no tuvo un día de paz. Las burlas iban y venían en la manada de cebras. Hasta mamá cebra se avergonzaba de la forma en que Manchas bebía agua. Abría mucho sus larguísimas patas para que su cuello alcanzara el agua. Aquello era desagradable. Manchas no era feliz. Se daba cuenta de que mamá cebra quería mucho más a Rayas que a ella. En la manada, con disimulo la ignoraban y empujaban. Entonces, daba largos paseos con su caminar desgarbado
para estar lejos de las burlas. Pero siempre regresaba a la manada de cebras, pues era la única familia que conocía a la jirafa. Y el invierno pasó, las lluvias se fueron de la gran sabana, el caudal del río disminuyó, la hierba de la que se alimentaban las cebras se secó. Habían llegado los tiempos duros. Las cebras más viejas sabían que cada cierto tiempo esto sucedía. Pero esta vez fue diferente. Las lluvias no regresaron y el pasto desapareció por completo. La manada de cebras tenía hambre. Estaban flacas y débiles. Ya no tenían fuerzas ni siquiera para burlarse de Manchas. Un día algo sucedió. Manchas estiró su largo cuello del que tanto se reía la manada y sin ningún esfuerzo se puso a comer las hojas y los tallos de los altos árboles de la sabana. Con sus fuertes dientes cortaba las hojas y las daba a sus amigas las cebras. Esto lo hizo por algunos días, y lo que consideraba la manada como uno de los defectos de Manchas fue su salvación. Las lluvias regresaron al África. La hierba creció alta y jugosa. Los malos tiempos pasaron y las cebras engordaron y recuperaron su buen humor. Solo una cosa no volvió a ser como antes. Ya nadie se burló de Manchas. Las cebras se dieron cuenta que la jirafa no era deforme, sino diferente, que Manchas no era ni más ni menos que las cebras, solo era una jirafa. Y aunque las cebras coman la hierba de la sabana y las jirafas las hojas de los árboles, las jirafas y las cebras pueden ser amigas, aún siendo diferentes. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. En la isla de Java hace mucho tiempo, los ratones y los gatos eran grandes amigos. Compartían la comida, jugaban juntos y se protegían de los peligros. Cuando mamá gata salía a buscar alimento, mamá ratona cuidaba de sus bebés. Cuando mamá ratona estaba enferma, mamá gata le hacía una deliciosa sopa. Todo era amor y dulzura. Sucedió un día que la gata estaba jugando con sus gatitos en la pradera. Estaban muy entretenidos cuando pasó junto a ellos el cervatillo. En aquel preciso momento, se oyó como si alguien golpeara el tronco de un árbol. El cervatillo se asustó y huyó dando grandes saltos. En la huida, lastimó a uno de los gatitos en su oreja. El gatito empezó a llorar amargamente y se quejó con la gata. «Mamá, el cervatillo me golpeó en la oreja. Mira, me duele mucho». La gata corrió tras el cervatillo y cuando le alcanzó le dijo: «Los que dicen que eres amable y gentil están muy equivocados. Tú has golpeado en la oreja a mi gatito. Mira cómo llora». El cervatillo se disculpó diciéndole que la culpa era del pájaro carpintero, ya que lo había asustado cuando picoteó el tronco del árbol. Entonces la gata fue en busca del pájaro carpintero. «Escúchame, escandaloso. Tú tienes la culpa de haber asustado al cervatillo que al huir ha lastimado la oreja de mi gatito». El pájaro carpintero se disculpó, diciendo que todo era culpa del colibrí. La pequeña ave volaba distraída mirándose la cola. Entonces el carpintero golpeó el árbol para que se alejara.
Entonces la gata buscó al colibrí. Vanidoso colibrí, tú has tenido la culpa de que el cervatillo haya lastimado a mi gatito. Has estado molestando al pájaro carpintero hasta que se ha enfadado y ha picoteado el árbol. Esto asustó al cervatillo y ha golpeado sin querer a mi gatito. El colibrí se disculpó echándole la culpa al cangrejo porque éste le había empujado la cola. Por eso él voló cerca del pájaro carpintero. Entonces la gata fue en busca del cangrejo. El cangrejo estaba en su casa conversando con unos amigos. Con muy buena educación, la gata lo llamó aparte. Al oír las acusaciones, el cangrejo se sintió ofendido. Esto es una acusación contra mi honor. Pero tú sabes que nuestras familias siempre fueron muy buenas amigas. Así que olvidaré esta ofensa y te diré que la verdadera culpable es la ratona. Ella entró de repente a mi casa y me asustó. Yo me moví hacia atrás y sin darme cuenta tropecé con el colibrí. La gata se fue a buscar a la ratona. Cuentos para la paz. La historia de la humanidad está llena de cosas maravillosas, descubrimientos, inventos, curas contra enfermedades, pero también hay pasajes desagradables, guerras entre culturas, religiones o pueblos. Muchos libros nos cuentan con lujo de detalles que fueron derribados 21 aviones, que el humo del bombardeo se veía desde tal ciudad, que participaron 8.500 hombres armados hasta los dientes, que el combate empezó a las 9:21 y terminó a las 6 en punto, y cosas por el estilo. Pero en esos libros no está lo que sentían las personas, ni las pequeñas cosas que hacen cambiar a la gente. Por ahí, en algún lugar, escuché una historia que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelito aún era muy joven. Jack solo tenía 18 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que dejar la casa de su familia y partir al otro lado del océano. A Jack solo le dijeron que tenía que pelear por su patria y así lo hizo. Fueron meses de angustia para su madre y hermanos. Por fin, al cabo de un año sin tener noticias de Jack, su madre recibió un telegrama. Muchas cosas pasaron por su cabeza. Imaginó que eran malas noticias. Abrió el telegrama con manos temblorosas al borde del desmayo. El telegrama decía que Jack venía a casa de vacaciones. ¡Qué alegría! No solo estaba sano y salvo, sino que volvía al hogar. Los días que siguieron fueron tan largos como años. Había una gran impaciencia en casa. Por fin llegó el domingo. El autobús se detuvo y de él bajó Jack. Estaba más delgado y se veía pequeño metido en su uniforme militar. Abrazos, besos, lágrimas. Todos querían oír sobre su vida en la guerra. Lo que no sabían era que Jack había cambiado. En sus ojos había tristeza. No podían comprender qué había sucedido. Después del almuerzo, el muchacho abrió su maleta. Habían pequeños regalos para todos. Un muñequito de madera para Lisa, una boina para Mickey y para mamá. Hijo, ¿qué es esa lata? Es mermelada de frambuesa, mamá. Pero es hecha por el enemigo. Entonces Jack contó cómo había llegado hasta sus manos. El barco en el que él era soldado entró en combate. Hundió a un barco enemigo. Entre los restos del naufragio flotaban muchas latas de comida en conserva. La mermelada de frambuesa
era parte de esa comida. Hijo, no podemos comerla, podría estar envenenada. Entonces Jack sacó su cuchillo y abrió la lata en un 2x3. Metió su dedo dentro y saboreó la mermelada. Deliciosa, dijo con una gran sonrisa. Mamá no dejaba sus temores. Sin que ella lo advirtiera, Mickey tomó un poco de la mermelada. ¡Es deliciosa, mamá! Es casi tan sabrosa como la que hace la tía Ruth. Después de eso, Lisa puso un poco sobre una galleta. Te equivocas, Mickey. Es más sabrosa. De repente todos guardaron silencio. Pensaron en las familias de aquel otro país, ese país al que ahora llamaban enemigo. También disfrutaban de la mermelada de frambuesa. También sus hombres iban a la guerra. Y las madres, esposas, hermanos, quedaban en casa con el corazón en un puño. Así es, mamá. A los otros también les gusta la mermelada. Y también sangran cuando se les lastima. Y lloran cuando pierden a un ser querido. Los horrores de la guerra habían enseñado a Jack que en el fondo todos somos iguales. Todos tenemos las mismas necesidades. Reímos, lloramos, comemos y amamos. Y que todos somos parte de una familia, una comunidad, un pueblo y de un mismo mundo. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Hace mucho tiempo, en tierras hebreas, vivió un hombre muy rico. Este hombre tenía 2 hijos varones. Juan, el hijo mayor, era muy serio y responsable. Siempre cumplía con sus deberes. Al terminar sus estudios, Juan se ocupó de las tierras de su padre y por eso tenía grandes ganancias. En cambio, José, el hijo menor, no era bueno para los negocios. Era un soñador. Por las noches se reunía la familia y el hijo menor les leía hermosos cuentos que él mismo escribía. Por largo tiempo, José ansió conocer otras tierras. Un día, echado de espaldas en la hierba fresca, vio pasar una bandada de pájaros. Pensó en todos aquellos lugares que esas aves visitarían y se decidió. Durante la cena, José dijo a su padre: «Padre, ha llegado el momento de partir. Quiero conocer otras tierras y otras gentes». El padre no pudo decir nada. Se llenó de una gran tristeza. «Por favor, dame la parte de la herencia que es mía». Sin decir palabra, el padre hizo lo necesario y repartió entre sus 2 hijos los bienes que les correspondían. Pocos días después, José se marchó. José visitó muchos lugares y por fin se instaló en un pueblo que le gustó. Conoció mucha gente. Algunas personas eran buenas y trabajadoras. Sin embargo, el joven se dejó llevar por los malos consejos de las personas viciosas. En ese pueblo desperdició sus bienes, invitando a sus amigos a fiestas y celebraciones y llevando una vida de rey, sin preocuparse por trabajar o estudiar.
Cuando el dinero se acabó, los amigos abandonaron a José. Nadie quiso acogerlo en su casa. Estaba pobre y solo. Aquel pueblo se vio azotado por una gran sequía. Había hambre y necesidad por todo lado. José pasó grandes angustias. Por fin consiguió un trabajo. Un hombre lo envió a su hacienda a cuidar de los cerdos. Y aquel muchacho que siempre tuvo lo que necesitó, se vio en grandes apuros. Era tanta su miseria que comía los alimentos que daban a los cerdos. Recordó entonces con tristeza a su padre y a su hermano, lo feliz que había sido en su casa y el amor que había gozado. Y dijo para sí: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi pueblo y pediré perdón a mi padre y trabajaré con él como un humilde jornalero. Después de muchos días de penoso viaje, José llegó a su pueblo. Su padre, que estaba en el jardín, lo vio desde lejos y corrió a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Padre, perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo. Empléame como a uno de tus jornaleros. En lugar de eso, el padre llamó a sus siervos. Traigan las mejores vestiduras y calzado. Sacrifiquen al mejor becerro. Hoy hay fiesta en esta casa. Mi hijo perdido ha regresado. Juan, el hijo mayor, volvió de trabajar en el campo y se encontró con la celebración. Muy asombrado, preguntó a uno de los siervos de qué se trataba todo aquello. Al enterarse de que su hermano José había regresado, se enojó mucho y buscó al padre. ¿Por qué tanta celebración? Has hecho matar al mejor becerro para tu hijo menor, quien gastó tus bienes con amigos. Yo siempre he trabajado a tu lado, siempre te he obedecido y nunca has hecho una fiesta así para mí. El padre sonrió dulcemente y abrazó a Juan, su hijo mayor, y le dijo: tú siempre estás conmigo. Mis cosas son tuyas, pero era necesario celebrar el regreso de tu hermano José. Tienes que comprender que si creíamos que José había muerto, ahora festejamos que ha regresado. Y Juan abandonó su enojo. Sabía que José estaba arrepentido de haber dejado el hogar y desperdiciado los bienes de su padre. Desde aquel momento, la familia estuvo unida. Y aunque Juan y José eran muy diferentes, siempre se habían querido mucho. Era el momento de perdonar y recibir a su hermano menor. Y Juan también aprendió una lección. Para convivir felizmente en el hogar, hay que tener humildad para admitir los errores. Y todas las noches, después de la cena, la familia disfrutaba escuchando las historias que José escribía en su tiempo libre, cuando terminaba sus deberes. Colección Cultura de Paz. Una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. En el mundo existen muchas religiones.
Y también hay muchas personas que practican las diferentes religiones. Sin embargo, algunos piensan que su creencia religiosa es la mejor y que los demás están equivocados. Pero lo más importante de las religiones es que en su esencia todas buscan lo mismo. ¿Quieres oír una historia? Un mercader volvía de un viaje de negocios. Llevaba consigo mucho dinero producto de la venta de sus mercancías. Iba por un camino solitario en una noche oscura. En un abrir y cerrar de ojos, se vio atacado por ladrones. Ellos le quitaron todo lo que llevaba, y lo peor de todo fue que lo hirieron. Largo rato permaneció el mercader allí, tendido en el frío, con sus heridas sangrantes. Silbando alegremente, pasó por ahí un sacerdote cristiano. Al verle, se alarmó mucho, pero por temor a verse involucrado en algún asunto feo, siguió de largo. Así, el pobre mercader continuó allí, más del otro mundo que de este. Algún tiempo después, un rabino judío que viajaba en misión de paz pasó por allí. Viendo al mercader, se detuvo a pensar: si ayudo a este hombre, llegaré tarde a mi reunión. Así que pasó a su lado con cuidado de que su mula no lo pisara. El pobre mercader siguió herido junto al camino. Por fin, después de muchas horas, pasó por allí un hombre originario de Samaria. No sabemos qué religión practicaba. Este samaritano vio al mercader herido y tuvo compasión de él. Se acercó y vendó sus heridas después de desinfectarlas. Lo subió a su borrico y lo llevó hasta un mesón que es algo así como un pequeño hotel. Cuidó de él toda la noche. Luego, por la mañana, le dio dinero al mesonero y le dijo: cuídalo hasta que se recupere. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Por aquel camino pasaban muchas personas, como habrás notado, y de muy diferentes religiones. Después que el samaritano rescató al mercader, pasaron por ahí un monje budista, un maometano, un taoísta, un Hare Krishna, un pastor luterano y un comisionado de las Naciones Unidas. Lo que ellos habrían hecho con el herido no lo sabemos. Pero lo importante de la historia es que el prójimo es cualquier persona que esté a tu lado y que todas las religiones dicen que hay que amar y ayudar al prójimo. Y en esto todas tienen la verdad. Cuando las personas están en dificultades, lo primero que se les pregunta es: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar? Y no: ¿cuál es tu religión? Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Hace mucho tiempo en Irlanda existía un castillo. Era un castillo de altas torres y sólidos puentes levadizos, oscuro, gris y húmedo. En él vivía un viejo brujo llamado Atanor. Se pasaba los días encerrado estudiando fórmulas y brebajes secretos. El viejo Atanor era muy celoso con su trabajo. Por esto, no permitía que nadie entrara a su castillo. Solo confiaba en su joven ayudante, Trilby. El jovencito entendía muy poco sobre los quehaceres de los magos. Atanor tenía grandes planes para Trilby
Le enseñaría todo lo que sabía sobre la magia, pero más adelante. Por el momento, eran más importantes otras cosas. Era necesario empezar desde lo básico. El mago le estaba enseñando a leer y escribir, sumar, restar, dividir y, sobre todo, disciplina. Nadie podía estudiar magia sin disciplina. Era un oficio de constancia, paciencia y honor. Sin embargo, Trilby estaba impaciente. Estudiaba y trabajaba duro, pero las lecciones de magia no llegaban. Por eso pensaba que Atanor solo lo quería como sirviente. Un día, el mago Atanor tuvo que hacer un largo viaje. Debía ir en busca de un ingrediente que le faltaba para un brebaje. Antes de partir, hizo 1000 recomendaciones a Trilby. No dejes entrar a nadie al castillo, y mucho menos a la torre. Sabes que está prohibido entrar en mi laboratorio. Trilby prometió ser discreto. Pasaron los días y la curiosidad invadió al muchacho. No podía apartar su mente de la torre. Mientras cumplía con su trabajo, se sorprendía mirando la escalinata. Soñaba noche tras noche con los libros de magia. Hasta que un día subió a la torre. Sobre la mesa estaba el viejo libro de anotaciones de Atanor. Trilby pensó que con la ayuda del libro quizá podría hacer algo de magia, algo pequeño, un truquito. Se puso la túnica negra de su amo y trepando a un banquito comenzó a leer. Sa, to, ero, jo, il, tumpec. Y de pronto, el balde y la escoba se presentaron ante él esperando sus órdenes. Trilby se asustó un poco, pero enseguida tuvo una idea. Estaba un poco cansado del trabajo, así que ordenó al balde y la escoba que trajeran agua de la fuente cercana. Con gran alegría vio que le obedecían. El balde iba y venía, y la escoba barría rápidamente el lugar. De pronto, Trilby advirtió que ya la cantidad de agua era suficiente y le pidió al balde que no trajera más. Pero el balde no obedecía y seguía con su labor de traer agua. Trilby comenzó a impacientarse. Era inútil. Por más que ordenaba o suplicaba, el balde no se detenía. El agua ya inundaba el piso y corría escaleras abajo. El terror invadía a Trilby. El agua caía en cascadas, llenaba las habitaciones, inundaba el castillo y el balde seguía trayendo más. Trilby sentía que el agua le llegaba al cuello. Trataba desesperadamente de nadar, mientras a su alrededor flotaban cajas, frascos, vasijas y todas las cosas del laboratorio. Cuando en ese momento entró el mago Atanor. Pec tam il hoero tosum. Con unas palabras mágicas deshizo el hechizo y el agua que lo llenaba todo desapareció. ¡Ay, qué apenado estaba Trilby! Su desobediencia había creado un desastre. Se disponía a abandonar el castillo cuando Atanor le detuvo. Las clases de magia no empezarán aún. Todavía no estás preparado. Ten un poco de paciencia y por favor limpia el desastre. Trilby obedeció. Sentía que había sido imprudente y que no podía correr antes de aprender a caminar. Desde aquel día, la paciencia, el respeto y la paz entre ambos creció. Atanor, como maestro, le fue enseñando todo lo que sabía, y Trilby, como discípulo, fue aprendiendo cuanto podía.
Con el tiempo, se convirtió también él en un gran mago, y siempre recordó la humildad y la calma que le enseñó su maestro, el viejo Atanor. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Era domingo, un claro domingo de verano. Uno de esos días que están hechos para disfrutar de la vida, para jugar y reír. Lucía paseaba con su padre por el parque. A Lucía le encantaba subir al carrusel. Siempre elegía el caballito color marrón, pues le parecía el más lindo de todos. Todo era perfecto aquel domingo. El sol era radiante, la gente sonreía y era amable. Papá le compró helados y un globo. Caminaron por las calles de la ciudad, riendo y cantando. De repente, pasaron frente a una vitrina que llamó poderosamente la atención a Lucía. No era una vitrina como esas de las grandes tiendas. No había luces, ni cintas de colores brillantes, ni flores de papel. Aquella tienda era una maraña de cosas distintas. Unos binóculos colgaban junto a un oso de felpa. Una imitación de la Mona Lisa contrastaba con un calendario de 1956. El polvo y las arañas se disputaban el lugar. Y nadie dudaba de que alguna rata paseara por ahí durante las noches. Todo aquello fascinó a Lucía. Pensaba en los muchos tesoros que debían esconderse bajo ese polvo. En la vitrina, en el rincón más oscuro y polvoriento, estaba él. Era una vieja marioneta que representaba a un vaquero. Lucía estaba muy emocionada. «Papá, ¿podrías comprármelo?». Su padre estuvo de acuerdo. La dueña de la tienda sacó el muñequito de la vitrina, lo limpió un poco y ya iba a envolverlo cuando... «Espere, no puede comprar ese muñeco», dijo una mujer con un niño de la mano. ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba pasando? Lucía abría mucho sus grandes ojos. No podía comprenderlo. Tampoco el papá de Lucía atinaba a decir nada. Por fin, la mujer se explicó. Su hijito había visto el muñeco la semana anterior y ahora venía a comprarlo. Lucía fue la primera en hablar. «Yo también lo quiero y nosotros llegamos primero». Esto sí que era un problema. Papá no sabía aún qué decir. Su primer impulso fue cederle la compra a la mujer. Sin embargo, al ver los ojos de Lucía, supo que no debía hacerlo. «Disculpe, señora, pero nosotros hemos llegado primero». A todo esto, nadie ponía atención a lo que hacía el niño. Parecía un pequeño duende buscando entre la estantería de la tienda. Mientras tanto, Lucía, su papá y la mujer seguían discutiendo sobre sus derechos. Por fin, el niño volvió al lado de su madre. Llevaba algo en las manos, pero nadie le dio importancia. El papá decía que las mujeres se valen de la ocasión. Lucía decía que las señoras se valen de la ocasión. La señora decía que los hombres y las niñas malcriadas se valen de la ocasión. Aquello era todo un conflicto, porque nadie quería ceder ni un ápice. Y el niño no dejaba de tirar de la falda de su mamá. «Espera un momento, esto ya está casi arreglado», le dijo la madre a su hijo y se volteó a mirarle. En sus brazos tenía otra marioneta. Era un lindo oso de felpa. «Miren, todo está solucionado. El oso de felpa para la niña y el vaquero para mi hijo». Y aunque a Lucía no le gusta llevar la contraria, tuvo que decir que no, porque a ella le gustaba el vaquero y no el oso de felpa.
y por un rato más siguió la discusión. La señora insistía en que el oso de felpa era más apropiado para una niña y que el vaquero era lo conveniente para un niño. Lucía sentía que la incómoda situación le hacía arder las orejas. De nuevo, el niño trató de hablar, pero las voces acaloradas apagaban la suya. «Mamá, yo quiero el oso de felpa». La madre enmudeció por unos segundos, lo cual le dio el tiempo justo al niño para explicarse. Él quería el oso de felpa porque le gustaba mucho más. ¿Quieres venir a mi casa a jugar? Yo me llamo Lucía. Yo Raúl y me gustaría. Y lo que empezó como un conflicto terminó en una gran amistad. En cuestión de gustos no hay nada escrito. Así que si tu amiguito quiere jugar con tus muñecas, déjalo. Y tú, pídele sus aviones. Colección Cultura de Paz. Una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. El pueblo egipcio tiene un proverbio que dice, como el juicio de Karakush. Este proverbio se usa cada vez que alguien aplica leyes justas de manera tonta o caprichosa. Todo empezó cuando un ladrón quería entrar a una casa para robar. Saltó el muro del jardín, llegó a la ventana y al tratar de abrirla, resbaló y se quebró una pierna. Al día siguiente, el ladrón, saltando sobre su pierna sana, llegó hasta el gobernador Karakush. Le mostró su pierna rota y le dijo: «Soy ladrón de profesión. Ayer traté de entrar a la casa de cierta persona y cuando estaba abriendo la ventana, ésta se desprendió, por lo que me caí y me rompí la pierna». Karakush ordenó a los guardias que le trajeran al dueño de la casa. Este fue arrastrado hasta el tribunal. Karakush le repitió la acusación del ladrón. «¿Por qué hiciste tan mal la ventana?». ¿Qué podía contestar el dueño de la casa? Estaba tan nervioso y confundido con la acusación de Karakush que solo se le ocurrió responder: «Gobernador, yo no tengo la culpa de que la ventana se desprendiera. Juro que pagué al carpintero para que la hiciera bien». Entonces Karakush mandó a traer al carpintero. Cuando éste llegó, temblando de miedo, Karakush repitió la acusación. «Se te pagó para que hicieras una ventana resistente. ¿Por qué la hiciste débil? Este pobre ladrón se quebró la pierna al forzarla». El carpintero se puso pálido y se sintió amenazado ante la acusación del gobernador. De modo que después de algunas vacilaciones, contestó cualquier tontería. Dijo que una hermosa dama de vestido rojo pasó bajo la ventana y lo distrajo, y que por eso la ventana no estaba bien clavada. Karakush ordenó que trajeran a la dama del vestido rojo. Cuando ella llegó, Karakush le repitió la acusación. La dama, muy preocupada, contestó lo primero que le pasó por la mente. «Mi belleza no es mi culpa. Esta proviene de Alá, y mi vestido es rojo porque así lo tiñó el tintorero». «Entonces que venga el tintorero». A los pocos minutos, estaba el tintorero temblando ante el gobernador, quien después de reprenderlo duramente, le repitió la acusación. ¿Por qué había teñido de rojo el vestido de la dama? ¿Es que no sabía que esto provocó la distracción del carpintero? ¿Y que por eso la ventana había quedado mal clavada y el ladrón se había roto una pierna? El pobre tintorero se quedó mudo de asombro.
¿Desde cuándo los ladrones tienen derecho de protección contra accidentes mientras roban? Y como no pudo dar con ninguna explicación, Karakush lo condenó. Sería colgado de la puerta de la prisión inmediatamente. Los soldados se lo llevaron para cumplir la condena, pero pronto regresaron a avisarle a Karakush que el tintorero no podía ser colgado. El tintorero era demasiado alto. Entonces el gobernador, con su característico sentido de la justicia, mandó a buscar a un tintorero más bajo. El pobre hombre fue arrastrado sin que nadie le contara lo que pasaba y sin que nadie escuchara sus protestas. Esa era una forma injusta de aplicar las leyes. No por mucho tiempo soportó el pueblo a Karakush. Una mañana despertó y ya no era gobernador. Otro fue nombrado en su lugar. Un hombre justo que respetó los derechos del pueblo. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Se dice que los ángeles viven en el cielo. Son hermosos y tienen alas. Además, vuelan de aquí para allá siguiendo los deseos de Dios. Has de saber que la cantidad de ángeles que hay en el cielo depende de las personas que hay en la tierra. Cuando en el mundo solo existían papá Adán y mamá Eva, en el cielo solo estaban Gabriel y Rafael, hermanos arcángeles. Ahora hay muchas personas en el mundo, y como Dios está muy ocupado vigilando el funcionamiento del universo, entonces hay un ángel de la guarda para cada quien. Pero también existen ángeles que cumplen otras funciones. Algunos lavan las nubes y las escurren produciendo la lluvia, o limpian las estrellas para que brillen en el cielo y muchas otras cosas. ¿Y cómo nacen los ángeles? Pues no nacen igual que las personas. No hay ángeles hombres ni ángeles mujeres. Y tampoco nacen como los pájaros, aunque tienen alas. Entonces, ¿cómo empieza la vida de un ángel? Cuando en el mundo nacen niñas y niños, Dios siembra más ángeles. Porque así es como nacen estas criaturas. El Señor hace surcos en las nubes, esparce las semillas y luego cubre las nubes amorosamente, dándoles calor y protección. Allí crecen las semillas con agua. Cuentos para la paz. En un país muy lejano, a orillas del Nilo, vivía un anciano rey. Este rey solo tenía un hijo, el príncipe Semba. Ambos descendían de una familia de guerreros. El rey había demostrado su valor en muchos campos de batalla. En cambio, a Semba no le gustaban ni las armas ni las batallas. Era un muchacho ingenioso para conversar y siempre andaba con una sonrisa en los labios. También había ganado muchos premios en competencias deportivas.
Pero para el rey, su padre, simplemente era un miedoso. Un día, un mensajero llegó hasta el palacio y pidió hablar con el rey y con nadie más. Señor, un ejército vecino armado hasta los dientes avanza hacia nuestra frontera. Quieren apoderarse del gran lago para tener agua para sus rebaños. El rey ordenó que buscaran a Semba para que dirigiera una expedición para proteger el lago de los invasores. Pero el príncipe no aparecía por ninguna parte. ¡Ah! Estás aquí escondido en tu habitación mientras nuestros enemigos invaden tu pueblo. ¡Eres un cobarde! Yo estoy demasiado viejo para pelear. De sobra sabes que si uno de los dos no va, perderemos la batalla. El príncipe le dijo a su padre que nunca tomaría parte en un combate. El rey se decepcionó mucho, tanto que decidió no hacer nada. Pocos días después corrió como pólvora encendida la noticia de la invasión. Toda la gente estaba alarmada. Entonces el rey nombró en público a Semba general de sus ejércitos, esto con el fin de obligarlo a pelear. Hijo, ahora solo tienes dos caminos. Ir como un valiente a luchar contra los enemigos o esconderte en tu habitación y convertirte en un cobarde ante los ojos de todo tu pueblo. Semba se puso la armadura en silencio, montó su caballo y atravesó la ciudad al frente del ejército. Durante todo el camino hacia el gran lago no dijo una palabra a nadie. Al llegar al lugar, se encontró a todo el ejército enemigo formando un triángulo, listo para entrar en combate. Entonces levantó su mano derecha para indicarle a sus guerreros que esperaran y comenzó a cabalgar en dirección al ejército rival. Cuanto más avanzaba, sus soldados más inquietos se ponían, y cuando los generales enemigos vieron que el príncipe se dirigía solo hacia ellos, pensaron que quería rendirse, y entonces el general al mando fue a su encuentro. Escucha, general. En mi pueblo no le niega nunca agua al sediento, por más humilde que sea. Si necesitas agua de este lago, tómala. Para eso necesitas de una jarra o de una ánfora, pero no una espada o una lanza. Semba usó todo su ingenio y su valor para negociar con el fin de evitar una sangrienta guerra. Así, mientras estaban un ejército frente al otro, Semba y el general lograron un acuerdo. Harían un canal para llevarles agua a los rebaños del pueblo vecino y en agradecimiento ellos regalarían parte de sus animales. Al regreso, el rey recibió a Semba con lágrimas de felicidad. Su hijo había logrado lo que parecía imposible, la paz. El rey felicitó a Semba. Es lo más valiente que he visto. Has salvado muchas vidas. Yo siempre pensé que la mejor manera de defender mi reino era con las armas. Discúlpame por llamarte cobarde. Soy un cabezadura. Semba fue sabio. Sabía que las personas y los pueblos podían vivir en armonía. Mientras tanto, su padre no dejaba de repetir que se necesita mucho valor, inteligencia y valentía para conseguir el triunfo más grande de todos, la paz. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland.
Cuentos para la paz. El pueblo filipino cuenta que un día la tortuga tomaba el sol a la orilla del agua. Al levantar su cabeza calva, vio un objeto que flotaba. Era una planta de bananos. Entonces se zambulló en el río, nadó hasta la planta y la arrastró a la orilla. Pero la tortuga no tuvo suficientes fuerzas para llevarla hasta tierra firme. Así que llamó a su vecino el mono. «Mira la planta de bananos que saqué del río. Ayúdame a llevarla a mi huerto porque quiero plantarla». Pero el mono quiso sacar provecho, así que le propuso que la compartieran. La tortuga, que no era egoísta, aceptó. Arrastraron pues la planta de bananos hasta el huerto. La tortuga le propuso que hicieran un hoyo para sembrarla. No. Dijimos que la dividiríamos. ¿Es verdad? Cuando dé bananos, los dividiremos, la mitad para cada uno. El mono no estuvo de acuerdo. Quería dividir la planta ahí mismo, partirla a la mitad. La tortuga protestó. Ella sabía que esa no era la manera de hacerlo. El mono insistió en llevarse su parte en ese momento. Y la tortuga no tuvo más remedio que complacer a su vecino. Así que cortó la planta en dos. El mono avaro miró la mitad superior, llena de hojas verdes, y le pareció la mejor. ¡Yo quiero la parte de arriba! La tortuga suspiró profundamente y le dio lo que pedía. Ella se quedó con la parte de abajo y la sembró. Pronto, la verde mitad del mono se secó por completo. Y allá, en el fondo del jardín, la mitad de la tortuga que tenía raíces dio nuevas hojas. Con el correr del tiempo, la planta de bananos dio sus frutos. La tortuga quiso cosechar la fruta, pero no pudo trepar, de modo que volvió a llamar a su vecino el mono. Le pidió que subiera y le tirara los bananos. Como la tortuga sabía lo interesado que era el mono, le ofreció regalarle algunos. El mono trepó, se acomodó en la planta y empezó a probar la fruta. La tortuga esperó pacientemente, pero el mono no arrojaba ningún banano. No los arrojaba porque se los estaba comiendo. Tírame algunos, que yo los recogeré. ¡Jamás! Tú me engañaste al darme la parte del árbol que no servía, y ahora me los voy a comer toditos. Tírame algunos. ¡Ahí te van las cáscaras! La tortuga empezó a enojarse y pensaba para sus adentros que el mono era un abusivo, un egoísta y todas las cosas feas que pudo pensar. También pensó en castigar al mono. Quería traer espinas y colocarlas al pie de la planta. Así el mono no podría bajar. Pero luego su dulzura pudo más que su enojo. Decidió dejarle la planta al mono. Al fin y al cabo, ella no podría recoger las frutas, pues no podía trepar. Lo que por agua viene, por agua se va. Y al pensar en el agua, imaginó un sabroso pescado. Lentamente caminó hasta el río y se zambulló en busca de su alimento. El mono, acostumbrado a resolver las cosas por las malas, quedó boquiabierto. ¡Qué tortuga tan tonta! El mono no entendía la conducta de la tortuga. Trataba de averiguar cuál sería la venganza de su vecina contra él.
y se puso a seguirla por todos lados. Pero lo único que pudo descubrir fue la alegría con que la tortuga hacía todas las cosas, hasta las más pequeñas. Poco a poco se dio cuenta de que no había trampa y que su vecina era sabia. Por eso tomó un racimo de bananos maduros y se los llevó a la tortuga. Y aunque nadie pudiera imaginarlo, a partir de ese momento fueron buenos vecinos. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. En las afueras de un pequeño pueblo inglés tenían su granja Freddie y Molly Perkins. Molly se dedicaba a las labores de la casa y Freddie trabajaba la tierra. Los dos esposos eran muy apreciados por los vecinos. Todos decían que eran honrados y serviciales. Solo tenían un defecto. Freddie, deberías quitarte esas botas. Están mojadas. Y tú, Molly, deberías quitarte ese horrendo pañuelo de la cabeza. Se querían, pero desde el principio del matrimonio discutían un poco entre ellos. La pareja entraba en disputa por cosas pequeñas, sin importancia. Oh, Molly. Ya veo que quieres gobernarme, como hiciste con tu primer marido, el difunto zapatero Peter. Pues el difunto Peter era mucho más amable. Él hasta me confiaba sus ahorros. No como tú. Siempre llevas el dinero en la bolsa por miedo de que yo lo pierda. Oh, querida esposa. Es que yo soy más listo que tu primer esposo. Claro que no te dejo los ahorros porque sé que eres tonta. ¡Ay, Freddie! El tonto eres tú. ¡Oh! Con el tiempo, las disputas se volvieron más agrias y constantes. En realidad, se pasaban criticando el uno al otro todos los días. Molly, estás cargada de defectos. Pasas el día espiando por la ventana. Ah, sí. En cambio tú, Freddie, pareces ciego porque no ves tus defectos y los tienes, y muy grandes. El problema de los Perkins parecía no tener solución. No podían disfrutar de la paz y la alegría en el hogar. Y cada vez las discusiones eran más fuertes y desagradables. Pero un día, Freddie Perkins tuvo que viajar al pueblo vecino. Antes de marcharse, entregó a su esposa 10 guineas de oro. Esos eran todos sus ahorros. Ella las guardó cuidadosamente en un hoyo de la chimenea y luego reanudó su trabajo, retirando del fuego un magnífico pastel de jamón. El aroma de la comida fue captado por un vagabundo que pasaba por ahí. El anciano tenía un aspecto miserable. Nunca había tenido ningún oficio. Se dedicaba a estafar a la gente. Su nombre era Jack Hannaford. Jack llamó a la puerta y Molly, que era de naturaleza bondadosa, lo invitó a pasar. Cuentos para la paz. Dicen los griegos que los ratones son ratones y que todos forman una sola familia. Primos, tías, hermanos, madres, hijos, nietas. Los ratones de Dinamarca son parientes de los ratones del Perú. La distancia
no significa mucho para estas criaturas. Pues así, Mikis, un ratoncito campesino, era primo de Teo, un ratoncito de la ciudad. Tenían muchos años sin verse, pues Teo había nacido en la ciudad y Mikis nunca había salido del campo. Un día, después de mucho tiempo, Teo llegó a visitar a su primo campesino. Encontró la humilde casita de Mikis limpia y adornada. El ratoncito campesino había puesto todo su empeño en atender a Teo. «¿Con qué elegancia viste, Teo?», pensó Mikis con un poquitín de envidia. Y colocó sobre la mesa un queso aromático. También le dio nueces que había recogido al pie de un nogal. Se esforzó todo lo que pudo por atender bien a su primo. Teo no cesaba de hablar de las maravillas de la ciudad. Y entre mordisco y mordisco mencionaba su fabulosa casa. Hablaba de los lujos y placeres que se pueden encontrar en la ciudad. Mikis se iba sintiendo un poco incómodo. Su casita se le hacía de pronto demasiado sencilla y su vida muy tranquila y aburrida. Teo se expresaba con ademanes distinguidos y su voz hacía soñar a Mikis con las luces de neón y las tiendas de dulces. ¡Tienes que venir conmigo, Mikis! Mi casa es una mansión señorial con grandes alfombras y cortinajes. ¡Hoy si vieras toda la acción que hay en la ciudad! Es emocionante y divertido ver a la gente. ¡Brum! Los coches, los letreros luminosos. ¡Uy! La verdad, Mikis, no comprendo cómo puedes vivir en tu miserable casita. Si echaras una mirada a la forma en que vivimos en la ciudad, te aseguro que te olvidarías de tu pobre choza. ¡Uy! Al fin, Teo, el citadino, convenció a su primo Mikis. Cuando terminaron de merendar, los dos ratoncitos cerraron la casita de campo y emprendieron el viaje a la ciudad. Cuando llegaron a la mansión de Teo, daban las 12 de la noche. El lujoso reloj del comedor les daba la bienvenida con su tic-tac. Mikis contemplaba deslumbrado tanta riqueza. El inmenso salón estaba magníficamente alumbrado. La mesa desbordaba suculentos manjares. Teo instaló a Mikis en un cojín de raso y le trajo diversas viandas de la surtida mesa del comedor. ¿Qué te parece, Mikis? Y por eso te dije que debías abandonar para siempre tu mísera vida campesina. Resultaba delicioso probar aquellos manjares. Mikis jamás había probado algo tan sabroso. De pronto, muchas personas entraron al comedor. Teo tomó a Mikis de la pata y lo arrastró afuera. ¡Oh! ¿Qué ocurre?, preguntó Mikis sorprendido. Teo le señaló un perro que acompañaba a las personas. Un pequeño perro ratonero. Volveremos cuando se hayan ido y comeremos tranquilamente las sobras del banquete. Pero luego tuvieron que esconderse de nuevo. Nana, la gata, merodeaba por los pasillos. Mikis sentía hambre, así que, atraído por un pedazo de queso, se acercó a un extraño artefacto. ¡Quieto! ¡Si comes ese queso morirás! ¡Eso es una ratonera! Mikis ya no quiso oír más. Decidió volver al campo esa misma noche. Teo no podía creerlo. ¿Cómo alguien puede preferir el campo? La vida es dura y no se goza de las comodidades de la ciudad. Además, se carece del refinamiento y la elegancia. Mikis sonrió, dejando ver sus blancos dientecillos.
Cada quien vive donde le calce mejor. Existen personas que por sus ocupaciones deben vivir en la ciudad, como los banqueros, las secretarias, los especialistas en computadoras. Pero otros son amantes del canto de los pájaros, de levantarse temprano y sembrar y cosechar los alimentos. Y es tan noble ser campesino como ser el alcalde de una ciudad. Todo depende del amor que se ponga en el trabajo. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Había una vez un reino que era muy parecido a otros reinos, con un rey, una reina, soldados, agricultores y todo lo demás. Sin embargo, a las mujeres no se les permitía salir de la casa ni realizar ningún trabajo fuera de ella. Los hombres salían a sus tareas y regresaban por la noche a sus hogares. Pedían la cena y luego se reunían con sus amigos a jugar a las cartas o al dominó. Y no les importaba si las mujeres eran felices o no. Un día, las mujeres se cansaron. ¿Qué es lo que sucede con los hombres? Llegan a casa, exigen, vociferan y nos tratan mal. ¿Es que acaso no entienden que nosotras trabajamos mucho? Cuidamos los niños, hacemos la limpieza, lavamos su ropa, molemos el grano, preparamos la comida y 1000 cosas más. Y ellos solo juegan al dominó mientras nosotras vivimos encerradas en las casas. Hagamos una huelga. Y así fue. Las mujeres hicieron una huelga. Cuando los hombres llegaron del campo y de sus oficios, se llevaron una sorpresa. La comida no estaba preparada, la ropa estaba sucia. Las mujeres no estaban en las casas. Madres, hermanas, primas, esposas y novias, todas se habían marchado. Se encontraban reunidas en la casa grande de una viuda y jugaban al dominó y a los naipes. Hasta la reina estaba ahí. No hubo un solo hombre que lograra hacer volver a su compañera al hogar. ¡Ja! Pronto volverán, se decían los hombres unos a otros. No volveremos hasta que aprendan la lección, se decían las mujeres. Mientras tanto, los hombres trataban de desempeñar las labores de las mujeres, pero con poco éxito. La ropa se les manchaba al tratar de lavarla. Los niños lloraban sin cesar, la comida se les quemaba y se sentían solos. Mientras tanto, las mujeres del reino no cedían. Pronto vendrán a buscarnos y pedirán perdón por tratarnos tan mal. Los hombres estaban al borde de la locura. Habían dejado sus trabajos y oficios para ocuparse de la casa, ya que las mujeres seguían de brazos cruzados. Poco a poco, y uno a uno, los hombres del reino descubrieron que el trabajo de las mujeres era duro. ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? Ellas estaban a punto de lograr su objetivo, pero algo insospechado sucedió. Al estar los hombres ocupados en las casas, los plantíos empezaron a secarse. El ganado vagaba sin rumbo. Se agotaba el trigo en el reino y la comida empezó a escasear. Todo se volvía un desastre. Entonces, las mujeres y los hombres decidieron buscar la manera de solucionar el problema. Cada parte escogió a una persona para negociar. Ambos se reunieron en un lugar neutral, el bosque junto al lago.
Estaban malhumorados y resentidos. Ustedes nos encierran en el hogar, decía la reina. Solo las protegemos del duro mundo exterior, decía el rey. Nos tratan como esclavas. ¡Esclavas! ¡Ja! Trabajamos como animales para ustedes. Tenemos una lista de peticiones, dijo la reina, y extendió un largo papel. Las mujeres pedían que se les permitiera salir de sus casas y aprender otros oficios. Algunas querían ser agricultoras, otras constructoras, algunas artesanas, carpinteras, compositoras de música, en fin, muchos quehaceres. El rey frunció el ceño y meditó un rato. De acuerdo, si eso quieren. Eso es todo. La reina levantó una ceja y continuó. Los hombres deben compartir los oficios domésticos. ¿Qué? ¡Eso jamás! La reina recogió su largo vestido y se dispuso a partir. Detente. Detente, de acuerdo. Compartiremos las tareas domésticas. Pero ustedes ayudarán en la recolección de las cosechas, propuso el rey. La reina estuvo de acuerdo. No era cuestión de aprovecharse de la situación. Y así, una a una, fueron planteadas las peticiones. Algunas fueron aceptadas, otras fueron modificadas para que todas las personas estuvieran contentas. Al terminar la negociación, el rey y la reina juntaron sus coronas y observaron muy juntos el atardecer en el lago. Las mujeres volvieron con sus padres, hermanos, maridos e hijos. Las tareas del campo y del hogar se repartieron. Y aunque en un principio algunos hombres no lo creían posible, todos vivieron más felices de ahí en adelante. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland.